Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio de Bajo Palos. Antes que nada queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores, Slash Mobility, Modular Home, Electroson, Sumialki y León de Baker por hacer el podcast posible. En este caso estamos con nuestros amigos y compañeros Gabriel González y Lucas Álvarez. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, nada, aquí estamos, en mi humilde morada. Sí. Hemos decidido hacerlo hoy aquí más tranquilito, un ambiente más familiar y, bueno, como es una introducción normal de que somos colegas y nos hemos venido aquí, esto va a ser una charla muy amena, la verdad. Eso es. Quería preguntaros, bueno, que decís vosotros la introducción a quiénes sois y qué figura formáis vosotros parte dentro de lo que es el Club de Industriales. Lucas, por ejemplo, si quieres empezar. Bueno, yo soy Lucas Álvarez, soy de la generación del 2003 y llevo vinculado al club y jugando desde el 2011-12 y ahí empecé en sub-10. Y bueno, después de haber jugado muchos años, ahora el rol que he cogido es el de entrenador, junto a Gaby, que ahora lo dirá, pero estamos con el sub-18 y las chicas y bueno, muy contentos los dos. Gaby. Yo soy Gaby, llevo desde el 2008 jugando en Indus y nada, pues jugador también del 98, de la generación del 98 y que parece de los escritores. Y ahora soy entrenador y también estoy en la junta directiva, un poco ahí pilotando y con esta gente, pues muy bien, muy a gusto. Creo que he escogido el camino de entrenador porque, pues por lesiones y tal, y ahora pues, es el nombre, me encanta. Genial. Vamos, si queréis, al principio de cuando llegasteis un poco al club. Contadme, si queréis, cómo llegáis al club, cómo os enteráis de que hay rugby en Las Rozas. Oye, Industriales aparece en mi vida de esta manera. ¿Cómo llegáis? ¿Qué es lo que os hace engancharos y demás? Si quieres empiezo yo por orden cronológico. En 2006 abre el Cantizal y como estábamos casi todos al lado en el colegio del Cantizal, vino Aníbal, que ahí empieza todo un poco, a hacer una captación y al final fuimos un grupito, varios, pues nombres que se saben, Edu, Jero, gente así del Cantizal. Fuimos a hacer como los primeros entrenamientos. Personalmente yo lo pasé un poco mal porque éramos un grupo muy reducido, entonces me tocaba a lo mejor con gente de mi generación y gente de 3, 4 años más, que en ese momento con no sé cuántos años eran, 7 o así, en 2006, te asustaba un poco y yo hice un año sabático, por así decirlo, donde creo que probé fútbol o algo así y me di cuenta que soy el tío más descoordinado con los pies del planeta y todos mis colegas son conscientes. y luego volví, en 2008 ya sí que sí, pues ya con un equipo de verdad de mi generación y encima pues me pasó un poco lo que luego contaba Lucas, que era un poco como el grandecillo de la generación en ese momento y lo disfruté mucho, metí ensayo, no sé qué. Y bueno, ahí fue como un poquito mi comienzo en el rugby. Pues lo mío fue un poco casualidad porque yo vivía en Torlodones, no conocía Las Rozas de nada y un compañero mío del colegio, que es Juan Guillermo, actual jugador del primer equipo, llegó un día lesionado y por curiosidad, preguntando y preguntando, me dijo que fue jugando al rugby, que era muy divertido, muchos amigos, no sé qué, y la curiosidad... O sea, te ibas a clase con Manzanico. No a la misma clase, pero sí al mismo curso y todo eso. Y me llamó, fui un día a entrenar, me encantó. Bueno, es verdad que el primer entrenamiento no fui con mi categoría, fui con Sir y me pusieron ahí a darme de palos por todos lados con los mayores y con Sir, que es un loco del combate. Pues bueno, me encantó y desde ahí no he parado de bajar al Cantizal. Sí. Quería haceros también hincapié, a ver, que me contaseis un poco, Gaby, tú y yo sí que lo hemos vivido un poco más de la mano, porque compartimos generación en uno cada 2 años, pero ¿cómo era el grupo al que llegasteis, cómo era la generación y qué valores tenían los entrenadores que cogieron primero, que os han inculcado para que seáis los jugadores? Bueno, yo creo que nos hemos tenido que adaptar bastante porque al inicio en el rugby estaba todo por hacer, entonces nuestros entrenadores eran una locura. Yo me acuerdo que nuestros primeros entrenamientos mi entrenador era Potter, el primero, y Aníbal, el segundo entrenador, porque son de generaciones contiguas, y un entrenamiento era perfectamente que dos sacos de placaje, una fila aquí, este tipo de placaje es el butano, en plan, 3 tiempos, y el otro es placaje torpedo, y todos en plan en fila ahí, una hora haciendo lo mismo, y luego un tocata extremo, luego así hemos salido todos. Era un poco lo que iba saliendo, ellos no tenían tantos recursos, tampoco había mucha formación de entrenadores, y al final creo que los valores eran de hermandad total y de guerreros de lucha. Lo primero que aprendimos es como que si se metían con uno de nosotros, todos íbamos a salir, y al final eso pues los hemos ido trasladando al resto de aspectos de nuestra vida, y de hecho pues es como hemos hecho la mayor piña. Luego también salió por parte de Aníbal el tema competitivo, ¿sabes? Pues al final Aníbal era un tío que no quería perder ni un partido, entonces más o menos fue el que empezó a aprender
cómo ponernos en el campo como piezas de ajedrez, en plan de, pues tú eres muy grande, te pones aquí. Pero al principio no había esa ambición de ahora ni la formación. O sea, que al principio esos primeros años podrían ser un poco más ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De repente llegas a un grupo, te sientes parte de algo, haces esos amigos y luego ya es Aníbal esa figura que le da el gen competitivo a todo ese tema, ¿no? Lucas, en tu Pues caso... nosotros fue un poco diferente porque al empezar más tarde por la edad, Aníbal ya tenía sus conocimientos, ya nos pilló un staff un poco más, eso, con ganas de competir, con ganas de dejar huella en Madrid y también, como ya había dado el boom en Las Rozas, nosotros sí que teníamos una categoría con más números, más consolidada y aparte del combate y todo eso, ya se empezó a ver mucho rugby de movimiento, nivel 1, nivel 2, jugar con descargas. Y aparte de todos los valores esos de hermandad que nunca se han perdido porque son entrenadores que les ha gustado mucho el club y les ha gustado mucho la forma de entrenar y yo creo que es la característica principal de Indus es lo bien que se lleva la gente y lo buenos amigos que son dentro tanto fuera como del campo. ¿Crees que, por ejemplo, la generación de Gaby, esta del 98 cuando se juntaba con la del 99, que fue un poco la primera generación competitiva del club, ha servido un poco de precedente para que luego salgan generaciones después? Sí, totalmente. Nosotros desde muy pequeños, ya te digo, siempre nos ha encantado mucho el club y como éramos amigos siempre íbamos a ver los partidos de la generación de Gaby, de mayores, un poco más pequeños incluso. Y el otro día justo vimos un partido nuestro y estabais todos vosotros ahí. Y yo me acuerdo que como convivíamos ya en ese momento, a lo mejor nosotros éramos sub-18 en el momento que estaba hablando Lucas y Aníbal no paraba de hablarnos de ellos porque era una generación que prometía mazo y que para él era como su experimento de la llegada de Bernard, que luego hablaremos de él, pero y eso y sobre todo contigo, estaba muy bien contigo y con Juan porque erais como el ejemplo máximo. Además tú desde pequeño medías lo que mides ahora, entonces me acuerdo que nuestros grupos de WhatsApp era como tú, Lucas en plan nos ha resuelto el partido y era la Liga Sub-12, pero ellos estaban al 100%, o sea que tanto ellos estaban pendientes de nosotros porque éramos los mayores de ese momento, como nosotros a través de Aníbal en plan de, joder, mira Lucas, mira Manzanito, mira Íñigo Fuica, Rodrigo, etcétera, Johnny. Entonces esto, fue como muy guay ver esa creación, en plan, sin nosotros no hubiesen existido ellos, pero a la vez ellos nos potenciaron desde abajo en plan de, mira cómo vienen los chavales que la mueven muy bien. Sí, y también que ningún ego jodió ninguna categoría, sino todo lo contrario. Yo creo que es de las pocas dos generaciones que aun llevándose bastantes años de diferencia, hemos coincidido de pequeños en alguna fiestecilla, ir a ver partidos o algo. Y íbamos a pitar los partidos de estos y era como, ¡guau! Era una admiración total. Sí. Yo creo que además, joder, se ha visto, según hemos ido creciendo, que a pesar de que nos hemos llevado esos 5 años, yo recuerdo de estar en senior con Gaby hablando de cuando suban los 2003 se va a notar un montón. De hecho, si ahora te pones a mirar las fichas o los actas de los primeros equipos, casi toda la gente de la escuela viene de esa primera generación y a partir de ahí ya sí que empieza a llegar más gente. Y hay un sentimiento también como un poco paternal por nuestra parte, que lo hablaba con Gaby hace años, de cuando suban Lucas y Manzanito y yo y no sé qué, les hacemos una fiesta que se vengan con nosotros. Chavales, ¿no? Ahí surgió Spicy, que además tenemos hasta el tatuaje y todo. Sí, me acuerdo que me junté con Andrés y contigo y dijimos, hay que hacer un grupo de WhatsApp, subiendo, en plan, juntándonos lo que han subido y vamos en plan a hacer algo, una cetre, una finca, algo que eran planes nuestros típicos, ¿vale? Y nos llevamos en Nadie y todo. Claro, y en ese momento pues mucha ilusión y esperar mucho a los 2003, pues porque era esa primera grande donde, como dices tú, se había invertido mazo de formación. Era el momento en el que Aníbal empezó a ser el gran entrenador que es ahora, que es con los 2003. Nosotros poquito. Y pues ahí nosotros también empezamos con Rapa, por ejemplo, que no se habla mucho de él porque ya estaba con su curro, pero nos inculcó un combate y una exigencia. Vosotros le conocéis muy bien, pero... Rapa era un duro que no, si pedías la hamburguesa sin queso te la llevabas. Porque... Y yo me las pedía sin queso, imagínate la que me llevaba yo. Contadme también un poco, hablamos pues eso de las primeras, la llegada al club, el cómo era tener una generación por encima que te inspiraba y por debajo que te achuchaba, pero vosotros particularmente, la etapa de la escuela, ¿cómo la venís haciendo? ¿Qué ha sido Lucas en escuela, por ejemplo? ¿Cómo ha sido tu...? Pues la escuela yo siempre lo hablamos cuando nos juntamos los colegas y todo, que nos juntamos todos los días, pero que es de las etapas más bonitas porque al final estás con tus amigos de siempre conviviendo todos los días, pero no es solo convivir, sino es haciendo deporte, exigiéndote, tener un compromiso con cosas. Tienes 1000 viajes, 1000 partidos, 1000 competiciones que quieres ganar, 1000 aprendizajes y un montón de experiencias. Jugar con la madrileña, esforzarte, tienes ahí un abanico gigante en la escuela.
y compartirlo con los amigos, que es lo bueno de las generaciones, que al final te acabas llevando muy, muy bien compartirlo con ellos. Sí, pero flípate un poco. Cuéntanos tu escuela de verdad. Flípate un poco porque ver, Lucas ha sido muy bueno desde siempre y yo Sí, creo pero- que queremos llegar todos a tu trayectoria 100%, porque Eso yo no es. tengo nada que contar. Eso es. A ver, pues la trayectoria de la escuela es empezar en sub-10, con Aníbal y Rafa un poco menos competitivos, pero generando una muy buen grupo, muy buen núcleo, eso, hermandad. Ya en sub-12 sí que se puso más tryhard, como se dice, más competitivo, y con ayuda de Bernard, que luego se comentará más tarde, empezó a darle caña a tope. Explotar. Y gracias a eso, pues muchos jugadores adquirimos un buen nivel, y yo, por ejemplo, tuve la suerte de participar en la madrileña desde sub-15 hasta sub-18, ganando 2 torneos nacionales de comunidades autónomas. Tú eras Hay alguna medalla. de los que iba a la madrileña de un año Un más. año más. Sí, O sea, que eso es Ya grande, que ya recuerdo empiezas tú con a... 15 años de ir a la sub-16 siendo de primer año y además recuerdo además una foto de hace años que me enseñó Gaby, en plan, chavales, mirad el Lucas con los sub-16, es enorme, un dinosaurio. mira qué pierna tiene, Ya, juega chaval, de me 10 queda con la enano, Madrid un año tío. más. bueno. Sí. Y luego ya española también. Española caté un par de concentraciones, pero antes de eso me surgió la oportunidad, gracias a ver a gente como Nico Petros de vuestra generación, que eran referentes para nosotros, pues fueron a hacer las pruebas para los London Wasps, y pues eso fue una motivación para mí, para Juan, por ejemplo, que también se vino conmigo, y tuvimos la suerte de poder hacer las pruebas y que nos cogiesen a los dos para ir. Por el COVID solo pudimos estar un año, desgraciadamente, el primero de bachillerato, pero bueno, fue una experiencia brutal vivir un poco lo que es el rugby fuera de España profesional, de entrenar por las mañanas, vídeo a la hora de comer, entrenar por las tardes, que te lleven una buena preparación física, una buena alimentación, partidos de altísimo nivel, porque al final ahí no es como aquí que juegan, no sé, X personas, ahí juegan cientos de miles, en plan, Mi mente acaba de hacer... es una barbaridad, hay clubes para todo, igual que aquí en el fútbol, hay clubes en todos lados, hay campos locales, o sea, el rugby es una cultura ahí brutal y pues está muy profesionalizado, Sí. y tuvimos la suerte de vivirlo y de aprender ahí también. ¿Con cuántos años fue lo de Nos Inglaterra? fuimos el paso de cuarto a primero, que es 16. Y con 16 años, ¿cómo es para un niño empezar a enfrentarse a ser un deportista profesional? Deportista profesional es un poco más llevadero, lo que es un poco más putada es cocinarte, lavarte, plancharte. Ser un adulto. Claro, Claro, ¿eh? es ser adulto, Como es- un Erasmus, pero con 16 y allí de rugby, ¿sabes? Pendiente a hacer la compra, cambiarte las sábanas que si no hueles fatal, limpiar la habitación. Pues también te ayuda a madurar un poco, no tanto en el rugby, sino un poco como persona y a ver otros aspectos. Sí. Y el rugby brutal. Pero Una bueno. cantidad de Llegó con un hostias. pase, los pases de Lucas que son característicos, o sea que llegó, bueno, y Nico también. Y tú, Gaby, por ejemplo, tu Bueno, etapa de escuela, aunque Mi sea etapa de menos escuela, ambiciosa, menos ambiciosa, desde luego. Yo creo que también había como menos medios, lo que digo, en plan, nuestra parte no había despertado ese hambre del rugby más alto rendimiento y era como un poquito más casero. ¿Qué pasa? Que nosotros es que estábamos como tan a fuego con la hermandad que teníamos que cada uno cumplía un rol y lo desempeñábamos al 100%. Entonces, en mi caso, pues yo siempre había sido como el 8 de la categoría, un tío así con más patas, largo tal, y disfrutaba mucho de mis características físicas, pese a que luego pues al llegar al senior con las lesiones me han castigado, pero en su momento en la escuela lo disfruté un montón, me encantaba jugar con mis compañeros y sobre todo ser un chapas. O sea, yo creo que estaba destinado a ser entrenador porque al final había un círculo o algo así y yo estaba en Ya plan, está. chavales, ¿por qué no sé qué? Con las babas así, ¿sabes? En plan de como un loco, ¿sabes? Con el bucal puesto que no se me entiende nada, pero con muchas ganas de competir y encima eso es que yo creo que soy una persona súper emotiva, que verles a todos, yo me acuerdo en plan de estar ahí con Nico, con Telmo, con Edu, bueno, con todos, en plan en general, pero siempre me acuerdo en plan de los que siempre hablábamos en el círculo. Es como, en plan, pues al final pues era como la referencia sí, y esa parte a también nivel de tratar de liderazgo. contagiar también un poco lo que se Era la hace referencia a nivel liderazgo un poco. También fui de los primeros como en descubrir el gym. Eso me hizo gracia. Importante es estar ahí, ser el Y primero. eso estuvo muy guay, me hacía como la diferencia. Luego, obviamente, pues bueno,
estuve en la Madrid con Telmo, con Nico Maestri, una leyenda nuestra, y tuve la oportunidad de estar en España Sub-16, ¿vale? Que ya no existe, pero muy guay. Me gustó mucho esa parte. Y la escuela pues terminó por todo lo alto así con nosotros. Además, nuestra subida al senior fue como de necesidad por la plantilla que había, pues fue la primera junto con vosotros de que suban ya estos, porque ahora mismo tenemos aquí a Frankenstein que va por piezas y necesitamos que renueven en plan, bueno, me refiero a gente que ya está muy lesionada de muchos años, necesitamos ya carne nueva y auxilio. Y bueno, pues yo jugaba de tercera, pero bueno, empecé de ala pues, por mi peso y tal, y la verdad que de repente llegar ahí después de sus 18 y aquí tener a Miguel Islandés, a Rapa, a todos los que me han entrenado tal, pues eso fue junto con Telmo, Nano y ese grupo, me acuerdo que fue muy... Eso tiene que ser bonito, guay. Claro. Esos que te han entrenado. Referencia total, ¿sabes? Y bueno, pues eso un poco, en plan, más low-key que Lucas, porque Lucas pues tiene muchos campeonatos a sus espaldas, pero nosotros sí también, pues terceros de España del Cerrado, que fue bastante épico, ahí en el Pepe Rojo, y campeones de España con Madrid, que también estuvo guay. No teníamos selección de ser, pero campeones de Madrid también a nivel de clubes, ¿no? Ah, bueno, sí. Siempre teníamos esa rivalidad con Liceo, lo que pasa que creo que nuestra liga estaba menos competida que la de ellos, porque al final nuestra semifinal, bueno, no, vosotros ibais arrasando. Nuestra semifinal me acuerdo que era Majadahonda 75-5, quedamos, que todo el mundo se acuerde de esto. Y luego llegábamos a la final y en plan era contra Liceo, durísimo, era muy bueno, me encantaba. Dices de ligas competidas, pero yo recuerdo una de Lucas, que fuimos a verla, el siendo sub-14, que cierra marcador. Cierra marcador en la cero y que para el partido. Ese año yo creo que es lo más histórico. Con 13 años a un nivel que ese partido está grabado. Me refiero a que competidas porque es que ellos en el 2003 tienen un montón de jugadores que ahora están viendo pues en la de Seven, en la de casi todos en el primer equipo de Flipas, ¿sabes? Pero de otros equipos en plan están ahí todos en DH y tal, o sea, teníais una competencia y era dura y vosotros pues eso, cerrabais marcador en la final. O sea, por eso te digo todos. Pero eso también creo que es un poco como nos inculcaron de querer estar y querer darlo todo en cada minuto, que somos entrenadores y a veces vemos que los niños se frustran un poco y agachan la cabeza, pero yo creo que vuestra generación, tanto la nuestra, era de que se pone duro el partido, pues nosotros nos ponemos aún más duros. Y por eso nosotros, siendo de primer año sub-16, que éramos... ¿Cuántos éramos? Que tengo ahí a John, ¿cuántos éramos? 11, ¿no? 11 de primer año. 11 de primer año titulares. Y llegabais a la final. 13 a lo mejor. Jugaban 15, pero eran 4. Sí. Y uno era Andy, que tal... Y ganamos Madrid, pero por echarle cara al asunto y querer ganarlo. Eso es. Es muy difícil, porque a día de hoy veis que siendo de primer año se sufre mucho con respecto a los de segundo año, sobre todo un equipo con 11 en la plantilla. Claro. O sea, tienes a 4 personas que son del año que corresponde. Al final, en esas edades, creo que la diferencia de madurez física es importante y se nota solos. Entonces, es que ellos tenían un corazón brutal. Vamos a hilarlo si queréis, hablando un poco ya, habiendo como dejado atrás toda esta parte en la que estáis en la escuela, acabáis llegando a senior y vuestras generaciones, que son 2 generaciones muy top dentro de lo que es el club. ¿Cómo se empieza a picar el gusanillo, como decía Gaby, de los círculos, levantar la voz por encima de los demás? ¿Qué os llama a ser entrenadores y cómo es vuestro primer contacto con entrenar chavales? En mi caso yo creo que lo tengo en casa. Mi padre no ha jugado al rugby, pero es muy de deporte. Yo creo que me siento aquí con mi padre a ver baloncesto, al Madrid que me obliga, yo le obligo a ver a los Celtics, luego nos vemos todos los rugby juntos y es como que es una persona que le gusta mucho comentar y le gusta mucho ver la táctica y siempre verle como... Claro, en plan, yo a veces veía el partido por ver un partido y él le sacaba la puntillita en plan de tendría que hacer esto, es de los que se pone de pie a darle órdenes a Ancelotti, ¿sabes? Y al final pues aprendiendo un poco de eso y viendo la competitividad que tiene, además mi padre siempre me ha impulsado mucho en plan Gaby, tienes que hacer esto, no sé qué, no me va a celebrar cualquier cosa como jugador, en plan de te has ido de todos, ya bueno, pero podrías saber tal, no sé qué, y luego bueno, como entrenador es igual. Entonces yo creo que eso, más la oportunidad de ganarme unas pelas ahí en los 18 años mientras estudio, pues empezamos, vale, pues me pongo de entrenador de Indus. Entonces empecé, según ascendía al senior, me pusieron en sub-10, yo entrenaba con uno que se llamaba Manu, por problemas generales con el club, lo dejó y fue como que menos mal que pasó eso, ¿sabes? Porque yo era el segundo,
cero experiencia y en un momento era el head coach de Sub-10, que en ese momento era la generación 2007-2008, que son los que tenemos ahora. O sea, ellos tenían 8 años, yo 18. Y claro, me quedo ahí solo, en plan, vale, llevo una categoría. Y Aníbal rápidamente aparecen Aníbal y Rapa, como de angelito bueno, angelito malo, en plan de tienes que hacer esto, no sé qué, y ahora tienes que prepararte el entreno, y esto que has dicho está mal, y esto que has dicho está bien, y es como que ahí empieza mi formación un poco por obligación de necesitamos Sí, algo. un poco del filo. Claro. Y de repente empieza mi formación y al principio pues no lo recibo bien, porque obviamente con esa edad dices, pero ¿qué me estás contando? Si yo llevo jugando al rugby mazo y yo he entrenado con este nivel, yo sé entrenar. Y no sabes nada. Y yo creo que ahí es cuando empiezo a aprender la gracia de ser entrenador y en general todo, que es que no sabes nada, incluso hoy en día no sabes nada y te tienes que cuestionar constantemente qué es lo que estás haciendo y si lo estás haciendo bien o no. Y bueno, pues sufrí mucho eso, pero para bien. En plan, yo pensaba que lo estaba haciendo bien, llega Aníbal al entrenamiento y me dice, ¡pum, pum, pum! Esto no está bien. Y yo, ¡no! ¡No me digas! Claro, estaba detrás y yo en plan de... Claro, eso no lo hace delante de los niños, ¿no? Perfectamente, no, es como aquí mi sombra. Y perfectamente me acuerdo, Valle de las Cañas. Vamos a jugar un partido importante contra el Liceo, los chavales de esa generación. Y yo empiezo, pasa. Y hacen Avan. Y me dice, ¿ves? Esto es culpa tuya, ¿sabes? En plan de, tienes el mando de la Play puesto. Y ese tipo de cosas que eran un aprendizaje que me dolía la tripa y decía, joder, tienes razón. Pero genial, o sea, fue como un poco la fuerza de que se necesitaba en ese momento gente, Pero ya te diste cuenta enseguida de que era lo tuyo, ¿no? y él también lo sabía. Yo creo que al final se nota un poco como jugador quién es el que está hablando y quién es el que es más analítico, porque las cosas creo que no las resolvíamos de forma individual, tanto como nos parecía, sino que al final teníamos que darle un poco al coco mientras jugábamos y razonar. Y creo que él ya lo sabía y ya viéndome entrenar se puso un poco encima. Además, esas ganas que tenemos como generación de querer existir, de que no me pisen, pues yo estaba igual de entrenador. Y aunque tuviese 18, de repente tenía entrenadores delante, pues como siempre nos pasa cada finde, que tienen más canas y más barba que nosotros, pero yo quería, en plan, que mi equipo y mis chavales les fuese bien. Entonces también me interesaba un poco por lo que me dijese, ¿sabes? Sí, yo un poco parecido a Gaby, también por tener esa parte de líder en el momento de la escuela y al final jugar de 10 y de 12 te hace ver mucho el campo, analizar mucho el rugby, estar pendiente a todo y por la curiosidad y por las ganas de querer transmitir lo que piensas que sabes, aunque luego no sabes nada, como ha dicho Gaby, y que también cuanto más entrenas, cuanto más tienes que explicar una cosa, cuanto más tienes que pensar ejercicios, pensar cosas, más aprendes y eso también es bueno para jugadores y para entrenadores, para todos. Y es un poco como Gaby, la motivación esa de ser líderes, de que nos gusta hablar, nos gusta estar con la gente, nos gusta demasiado el rugby, queremos transmitir lo que tenemos y lo mismo que con Aníbal, de toma, lleva la pelota en este tocata y está Aníbal detrás tuyo en plan, que no, que eso no sé qué, no sé qué. Y al final estás con un agobio, pero luego dices, vale, de aquí a 3 semanas he mejorado una barbaridad. Ya sé cómo modificarle los escenarios, sé qué cosas querer atacar, defender, no sé qué. Es como que te va dando la receta y tú ya empiezas a ser capaz, ¿sabes? Sí, Porque hay mucha diferencia entre lo que pensáis vosotros que podía ser entrenar en un primer momento y lo que quizá Aníbal, Rafa, toda esta gente os acaba inculcando y lo que es ser entrenador realmente. ¿Hay mucha diferencia con lo que igual imaginabais? Yo creo que sí, que hubo un choque que, bueno, es que de estas formaciones que yo te digo, yo llegaba a mi casa a veces destrozado, llorando, diciendo, pues es que yo pensaba que esto era así y al final me he equivocado completamente y tengo como que rehacer todo el trabajo que he hecho, ¿sabes? Y creo que a día de hoy nos sigue pasando y hay muchos entrenadores que a diferencia de nosotros se quedan con no, te hubiesen respondido en plan de no hay ninguna diferencia, en plan yo lo tenía pensado y es así y pues al final de eso se trata, en plan te estás equivocando, no puedes pensar que lo tuyo está bien solamente, ¿sabes? Sino ser como súper abierto y al final siempre va a llegar un tercero a decirte una cosa y te das cuenta, ¿sabes? Entonces sí que lo veo como diferente a lo que me esperaba porque pues al final yo quería estar con el mando de la Play y hay que construir mucho detrás. Sí, nosotros, como te he dicho antes, tuvimos la suerte de pillar a Aníbal en un momento más competitivo, con ayuda de Bernard, tuvimos entrenamientos de altísima calidad y a ojos nuestros a lo mejor parecía más sencillo de replicar, pero cuando te pones a hacerlo ves toda lo complicado que es, que tienes que estar atento no solo al portador, sino a los apoyos, a la defensa, cómo se mueve la gente, tienes que estar atento. Se te abre Claro, que no es solo, venga, ponte a jugar, no sé qué, que sale todo solo, tienes que estar atento a
1000 cosas. Hemos hablado mucho de Bernard, yo creo que igual la gente no sabe quién es hay que Bernard. Lo introducirlo. podemos hilar si queréis con... Hablábamos de qué es realmente ser entrenador, pese a lo que pensáis vosotros que podía ser, pero creo que hay una diferencia importante en qué es ser entrenador y qué es ser entrenador de Indus, y cómo es la filosofía de Indus y cómo se entrena aquí. Y yo creo que ahí Bernard tiene una parte importante, si queréis explicarlo. Sí, empezamos por el creador del movimiento de que estamos diciendo, que llega a nuestras vidas en sub-12 y sub-18 como jugadores para los dos. Yo creo que en ese año yo aluciné, que es Bernard Charrier, ¿vale? Un entrenador que ha estado entrenando pues, en Francia. Perpiñán, ¿no? Director Sí, técnico de director Perpiñán. técnico de Perpiñán, Francia campeón. sub-20, Seleccionador de alguna Sí, selección también, estuvo con ¿no? Rumanía, con Chile, pero como director técnico. Es que ha mejorado el rugby, ahora se encarga como de mejorar el rugby de un montón de federaciones. Así como palmarés histórico, tiene un mundial de rugby universitario con Francia, ¿vale? Y bueno, impresionante. Una persona que se encarga específicamente de la formación de los jugadores y alucinas. Un enfermo como nosotros, pero... Exacto. Pero otro nivel. Él llegó mientras nosotros éramos jugadores. ¿Qué pasa? Que Lucas a lo mejor era un poco más pequeño y lo recibió como, pues, con un carácter de me estás entrenando un señor. Para mí llega con 17 años, cuando yo en plan estoy empezando a ir al gimnasio, estoy perfecto ahí de forma y me creo en plan pues un centro cuando soy un tercera. Me puso en mi sitio de una forma que es que yo estaba en plan que no podía más con ese señor, no, en plan, me daba la lata muchísimo. Siguiente año empiezo a entrenar y ahora le empiezo a ver de otra forma. Es un entrenador que me empieza a formar. Él se encargó de formar a Aníbal, con lo cual pues hemos ido mamando el uno detrás del otro de los conocimientos del anterior. Bernard llega a España para hacer el rugby de movimiento, que es este que estamos nosotros diciendo de mover la pelota todo el rato y que ahora en toda España intentamos replicar. ¿Qué pasa? Que la forma de entrenar es lo más importante para él, porque al final a ti se te puede llenar la boca de conceptos y bueno, creo que lo vemos día a día con entrenadores de la madrileña, de la española, donde solamente sueltan conceptos. Palito. Exacto, pero la forma de entrenar es lo más importante. Entonces, generamos escenarios constantemente y nunca estamos en confort con los niños. Yo creo que en tu parte lo viviste así, con escenarios desfavorables constantemente y a ti te formó muy bien. Sí, ahora contaré que eso a nosotros nos pilló muy jóvenes, por lo cual el año tocho del cual Aníbal aprendió fue puro con nosotros, porque estamos de 12 a 13 años, somos muy moldeables, pero también somos un poco mayorcetes, no tenemos 9 años, podemos Es el momento aprender. perfecto para cogeros a Es el vosotros momento y perfecto, experimentar. literalmente, y se vino un año entero en el cual Aníbal grababa todos los entrenamientos, los La GoPro analizaba, aquí. separaba un grupito que quería practicar una cosa y eso, era un loco. Nos creíamos buenos y, como dice Gaby, nos ponía en nuestro sitio, cosas que nunca te imaginas. Yo me acuerdo de hacer tocatas y placatas sin balón. Imagínate cómo juegas el rugby sin balón, en plan, es imposible. Pues ese pibe lo hacía y hacía que sirviese para algo. Entonces también, no sé si ha mencionado, es junto a Aníbal y algún entrenador más, son los que han formado el proyecto deportivo de Indus, en plan, tiene un peso Lo que es muy la grande para marca nosotros. Indus, ¿no? Aníbal, Sí. Miguel Irlandés y Rapa, principales promotores de lo que estamos nosotros Yo enseñando. creo que además eso empieza en la escuela y ya, gracias a Dios, como esa gente que se ha formado, hablábamos, la categoría de Gaby, la categoría de Lucas, se han formado y han llegado al primer equipo, ahora ya se comenta que, joder, cómo juegan industriales y es un poco ese rugby de movimiento que se ha venido trabajando un poco desde la base, ¿no? Eso es. Hablaba Totalmente. Gaby de estos escenarios desfavorables y tal, que lo vamos a hilar un poco si queréis con el tema del mando de la Play que hablábamos antes, ¿no? Porque es un concepto que yo creo que es chulo de explicar y es que hay muchísimos equipos, muchísimas maneras de entrenar y yo creo que la más tradicional es simplemente nos situamos en esta zona, se juega de esta manera, tenemos estas piezas, vamos a jugar siempre así, A, B, C. Eso es. Y creo que en Indus está el concepto del mando de la Play que si queréis explicar. Sí, yo creo que es el concepto de lo que queríamos nosotros huir de cualquier otro tipo de formación que podemos encontrar en otros clubes. Yo creo que a día de hoy vas a una formación, o sea, una jornada sub-12 o sub-10 y está aquí John, entrenador de sub-12, que corrobora que hay clubes que dicen la Cruz tercera, jugada X, no sé qué, con 12 años y con 10 años. Entonces, y por ejemplo, el típico chico que es muy grande como éramos nosotros, pues balones a Lucas, tío, ¿por qué no le has dado la bola al que es el mejor del equipo? Cuando lo que queremos fomentar es
que vivan un montón de escenarios, que encuentren ellos las soluciones. Y esto es lo típico que se me puede llenar la boca de decirlo, pero es que hay que hacerlo. Preguntar a los jugadores que se cuestionen constantemente dónde está la oportunidad, dónde estaba el espacio, lo típico que se hace, pero hay que hacerlo. Es complicado, ¿eh? Que a nosotros también a veces en partidos muy reñidos, no sé qué, que nos pensamos que lo sabemos todo, a veces nos sale la de no sé qué, pero rápidamente lo calmamos y al final para la proyección y la evolución de un jugador lo bueno es que la caguen ellos, que ellos mismos se den cuenta de si hay que salir desde el pie del 22 para intentar jugar a la mano y la han cagado, pues que ellos se den cuenta que la han cagado y que por qué la han cagado y todo. Que no al final no lo controlemos nosotros, sino que ellos mismos se den cuenta de... Así a lo mejor creas jugadores un poco más totales y más inteligentes, quizás, ¿no? Es un poco lo que se busca, porque los físicos se van a equiparar en algún momento y el que sobresalga a nivel de conceptos y de cerebro, yo creo que es Yo sobre. creo que para nosotros no es solamente que los medios estén pendientes de cómo va el juego, sino que los 15 jugadores estén en constante movimiento y cuestionándose, en plan, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Dónde tengo que estar? ¿Soy útil para mi equipo en este momento? Y así, pues eso lo generamos solamente con los entrenamientos y con los escenarios, ¿ok? Bueno, hablando un poquito también todo el tema de entrenadores, seguimos con entrenadores y demás, ¿qué generaciones habéis formado cada uno de los dos? Pues la misma casi, ¿no? Sí, yo creo que por edad estamos un poco limitados, todavía no tenemos el bagaje que tendrán nuestros superiores, por así decirlo. Pero bueno, yo por edad Es que no hasta... tiempo tampoco. Claro, Claro. hasta Lucas no he podido porque son 5 años y yo que te voy a decir a ti en plan de Lucas, muévete y a lo mejor me dicen, mira, tío, muy bien. Entonces empecé ese año con 18, con el 2007-2008, ¿vale? Y pues he estado con ellos un montón de tiempo, también he pasado por los 2006-2005, que ellos lograron ser campeones de sub-18 hace 2 años y de Por aquí la sub-16. medallita, de hecho. Campeones de España, sí. Muchas gracias a El Salvador que nos dio una medalla de plástico donde aparece un jugador de El Salvador porque a lo mejor se pensaban que iban a ganar ellos, pero no ocurrió así. Y pues esos han sido un poco los nuestros y grandes jugadores que hemos tenido. Podemos nombrar un montón, simplemente ha sido un montón de generaciones que les encanta jugar y que se han sido súper agradecidos. Para mí principalmente los 2008, 2009, 2010 he estado mucho con ellos, ¿vale? Pablito Montero, Esteban, Norby, Ivi y luego de Yoda, es que me va a olvidar 700 jugadores. Sí, pero es una... Me los sé, creo que, el otro día pensé, creo que me sé los nombres del club del sub-6 al femenino, tengo un problema. Y luego pues del 2010, 2009 también, he entrenado, bueno, he sido entrenador de sub-8, sub-10, te puedo decir todos los años, ¿vale? Pero por lo general, a partir de 5 años para abajo he entrenado a los chavales y ahora es increíble, pues por ejemplo, compartir vestuario o ir a animar a los 2005-2006 que están haciéndolo muy bien este año, ¿vale? Que justo ascendieron de aquel año que ganamos el cerrado sub-18 y flipas. La verdad que ese año fue muy guay, yo estuve rodeado de Aníbal y Miguel como entrenadores y estaba como a pie de campo en el Pepe Rojo y los chavales me acogían como un chaval más, como si fuese de su propia edad. Entonces tuve la suerte, por ejemplo, de estar en el círculo antes de la final, plan así agarrado, plan con Mario Andrino dando el speech y lágrimas en mis ojos, obviamente, porque Además, María Andrea, creo que es un chaval que nos está tomando un café esta mañana. Claro. Sí. O sea, poca diferencia de edad hace que seamos muy me amigos. hacen como sentirme como si estuviese yo jugando, siendo parte, porque nos veo súper reflejados de esa pasión que teníamos y esa hermandad. Pues ellos, pues me acuerdo, ese círculo era impresionante, que iban a ganar la final y es que mi emoción era como si estuviese con vosotros solos y eran ellos. Y la emoción que transmitían al club, tú porque estabas de entrenador, pero unos cuantos que estamos aquí presentes nos fuimos a Valladolid a animar en sub-18, que eso nos hace mucho, ir a animar en sub-18 y nos fuimos allá a llenar el frente del Pepe Rojo, era industrial, era industrial. Sí, totalmente. Y yo de categorías, pues más o menos un poco como Gaby. Habéis ido muy de la mano, ¿no? Sí, llevamos 2-3 años ya juntos, pero antes categoría por arriba, por abajo, pero misma edad de 2007, 2008, 2009, todo el rato juntos, todo el rato pendientes de esas. Y yo aparte el año pasado me pillé sub-6 para probar una nueva experiencia, niños pequeños, a ver cómo era... Y son monos, mola mucho, es otra cosa totalmente diferente porque me enseñas rugby, eres un cuidador, un dinamizador, pero dentro de lo que cabe siempre mola intentar enseñar algo.
o en sub 6, por ejemplo, no se mete mucha cosa de balón, no sé qué, y pues poco a poco ir metiéndolo o forzar a los niños a que aprendan cosas que tal, mola. Mola mucho. Mola mucho. Y La además, alfabetización física de Miguel Irlandés, lo he dicho mal, la alfabetización física. En plan, que gateen, que no sé qué, que Sí. sean capaces de ponerse Sí, que rueden, en postura. que se caigan Sí, también. Pero nosotros el año pasado, que estará teniendo aquí también y estaba el año pasado, acabamos flipando. En plan, los niños llegaron a entender un poquillo, se movían, buscaban al compañero cerquita, se avanzaban un poquillo, ¿Con que no cuántos saben qué años están los haciendo, niños? pero al final lo acaban haciendo de repetición y Que tendríais y niños de 4, 3 de años, 3 ¿no? a 5 a 6. Es que casi ni, Y acaban haciendo... casi ni andas y ya estás haciendo nivel 2. Y están aquí con la pelota de rugby todo el día. Imagínate entonces cómo cambia el nivel de rugby generación tras generación si tú empiezas y pues como en países donde el rugby es un deporte primario, ya estás con un oval en la mano y te caes, te levantas, te caes, te levantas, cuando aquí a lo mejor en España con 3 años lo que estás viendo en la tele es que si te caes tienes que pedir en plan una falta para que te piten un penalti, ¿sabes? Y entonces Ya es esa... contraproducente. Claro, entonces esa valentía que generas desde los 3 años y ya luego estás en sub-18 y van como aviones. Y nosotros vemos a nuestros actores sub-18 y digo, es que las posturas físicas que tienen estos niños al haber empezado con 6, o sea, todos los placajes son bien abajo, Mucho mejores que las nuestras. impresionante Las posturas. la Nos hacen higiene daño postural porque que tiene. Detallitos, el suelo, el Cómo presentar, hay unos percuten detalles. todo, es impresionante, rebotan sobre el contacto. Eso os iba a preguntar también, ¿cómo creéis que ha evolucionado cuando entrenábamos nosotros íbamos de la escuela? Igual Lucas te coge un poquito más cerca, pero Gaby y yo salimos de la escuela hace ya a lo mejor 8 o 9 años. No sé si esta sería por nosotros, sería mi 10ª temporada en senior. ¿Cómo creéis que ha evolucionado ese perfil de niño pequeño que se empieza a formar cuando éramos nosotros esos niños y ahora? Porque yo bajo a la escuela y nada que ver con lo que entrenaba yo. Es natural, es que yo creo que para ellos es natural ya. Es su Literal. deporte. Nosotros en plan fuimos tropezándonos con un montón antes de llegar al rugby y para ellos es que llegan desde sus 6 la mayoría, es su deporte y los ves en el rugby ya y ahora te bajas a ver al senior A y precisamente los niños que llevan 6 años es que se mueven como las personas que están jugando en la televisión. En plan dices, es que es su deporte y se encuentran entre ellos y a lo mejor tienen un poquito como de diferencias con otras generaciones donde tú y yo nos despistaríamos cuando ellos en plan dicen, yo ya sé que voy al apoyo y no sé qué, y se van encontrando ahí en el rugby más caótico. Sí, pero al final es la evolución del rugby. Todo el mundo se ha vuelto más detallista, los chavales también quieren aspirar a más porque lo ven más de la mano, la madrileña, la española, todo el mundo ya quiere estar. Antes era un grupo reducido de personas, ahora ya va siendo más y más gente, claro. Más gente se busca irse fuera, todo eso. Hay mucha más accesibilidad a todo y luego eso, yo creo que eso en cuanto al rugby general y en Indus es como que tenemos un amor por lo que estamos generando, pues que yo creo que a veces le digo a Lucas, a mí me encanta en plan, pensar que somos como el Barça del tiki-taka, ¿sabes? En plan, por ponerte un ejemplo, y tenemos una buena cantera como sería la Masía y nosotros en plan jugamos a un estilo y queremos respetarlo y queremos en plan que eso llegue desde el sub-6 hasta el senior masculino y femenino. Y que todo el mundo más o menos llegue a la categoría que llegue, se entiendan en plan en ese tiki-taka de Indus que cogemos Eso desde se que lleva, se lleva haciendo hace relativamente poco, porque yo recuerdo que cuando yo subía a senior, en el senior se jugaba lo que se podía y en la escuela se jugaba otra cosa. Y es verdad que ahora ya sí que parece que se sigue, ¿no? Esa línea de vista de la escuela. Creo que fue justo después de cuando subimos nosotros, que al final tuvimos la suerte de empezar con el chino, un entrenador muy bueno, muy exigente, muy profesional, la verdad, muy buen entrenador, pero es otro estilo de juego, no es un estilo tan improvisado, por así decirlo, es como más estructurado, fiable, pero a partir de ese año, gracias a la subida de tantos chavales de la escuela que venían con el mismo flow de juego y con el mismo todo, yo creo que se ha ido modelando más un poco todo el estilo. Totalmente. Antes de salir ya del tema escuela, lo último, sí que me gustaría preguntaros a cada uno qué es qué aprendizaje os lleváis de entrenar a chavales. O sea, porque sí que es verdad que decimos, vamos a prorrogar los valores de Indus, a que la gente siga un modelo, pero ¿qué enseñan realmente los chavales a Lucas, por ejemplo? Pues al final te hacen salir mucho de tu zona de confort porque cada día es una experiencia totalmente diferente. Los niños a veces tocan los huevos, a veces vienen como soldados. Luego también tenemos a las chicas que, bueno, Sí, ahora hablaremos también de otro mundo. Y al final es aprender a comportarte y a enseñar en diferentes situaciones. Que los niños te vienen más desanimados, les tienes que aprender a motivar y sacar esa garra para que entrenen bien hoy.
que vienen flipados, venga, vamos a bajarles el puto ego. Al final te hace ver un montón de aspectos de comportamientos humanos y del rugby. También pues te vuelves más loco con cómo defienden no sé qué equipo, cómo vamos a atacar, hacemos que se muevan nuestros jugadores, cómo queremos que presenten en el suelo. Claro, te exigen. Te exiges en un montón de aspectos, no tanto tanto en el rugby, pero también como persona y como enseñador. Exacto, yo creo que es como que te genera ese sentimiento y ese automático de autocrítica todo el rato, lo que dice Lucas, en plan, solamente ha mencionado preguntas, ¿cómo esto? ¿Cómo lo otro? Porque es que nuestra cabeza funciona así. Podríamos simplemente tener una receta de los dos escrita y decir, yo es que, mira, me toca este equipo, pongo esta. Y si te piensas que va mal es porque es tu culpa. Pero nuestro labor siempre es cuestionarnos constantemente. Entonces, cada semana, después de haber visto cada partido o en pretemporada, tenemos que resolver problemas todo el rato. Entonces, creo que eso nos ha hecho lo que dices. ¿Qué nos ha enseñado? Pues a un crecimiento personal constante donde nunca puedes estar conforme. Somos unos inconformistas por naturaleza porque no me vale cualquier cosa. Y el día que gano, y cuando ganamos, por ejemplo, ese último, que ha sido el último que he ganado yo, ese último campeonato de España, yo me veía la final y me parecía que había un montón de cosas mal, ¿sabes? Y cualquier persona hubiese Además hecho es una final que se gana. que se gana bien, solvente. se gana bien y yo veía un montón de jugadas que no. Trata de eso y creo que lo podemos trasladar a un montón de cosas de nuestra vida donde nos tenemos que seguir pinchando y Y exigiendo. también enseñárselo a los niños, que muchas veces acabamos más contentos los partidos que perdemos que los que ganamos, para que no sea fácil, para que aprendan a Los niños luchar siempre nos contra las dicen- adversidades. Le metemos un pedazo de ensayo, lo que sea, y nosotros salimos al campo en plan de, pero esto, otro, chavales, hay que hacer Sí. tal. Y a lo mejor X Club mete un ensayo de chiripa y están en plan, vamos, rodillas suelo, en plan, me tiro Rafa Nadal, no sé qué. Y nosotros es como, no, seguimos, porque nuestra meta, por así decirlo, por cómo amamos Indus, es en plan, quiero ganar Madrid, quiero ganar España, pero si puedo ganar Europa y si puedo ser el mejor equipo del mundo de sub-18, lo queremos ser, ¿sabes? Porque somos conscientes y creo que hay que llegar a este punto de que somos referentes para toda la gente que entrenamos siempre. Es lo que se ve hasta que los chavales, nosotros llevamos un peinado similar, los chavales se hacen el peinado similar. Nosotros nos tatuamos, tenemos chavales que se tatúan en plan y nos preguntan. Ese tipo de cosas que fuera del rugby somos conscientes que somos referentes. Pues dentro del rugby queremos también hacer lo mismo de chavales, en plan hay que avispar, en plan hay que estar ahí, pues porque en el día de mañana queremos que vosotros seáis los que representen el primer equipo. Nos encanta cuando viene gente de fuera a ayudarnos, pero también nos fliparía mucho más, en plan, ser de Indus. Y darle la bienvenida a quien sea, evidentemente, pero que los chavales sean formados que da un orgullo. Sí, ese es el Todos los sentido clubes de en plan ponen diferencia. ahí, made in, ¿sabes? Pues nosotros queremos que sea el 15%. Guay. Pues si queréis, no sé si tenéis algo más que aportar del tema de escuela o pasamos ya a la otra parte, al otro episodio de vuestra vida. Venga, que pasamos. es el rugby femenino. Hay un momento que yo creo que es este año, ¿no? Para los dos, no sé si el año pasado, Yo empecé un poquito. que os da la oportunidad de entrenar chicas, de entrenar al equipo femenino. ¿Cómo os llega la oportunidad y cómo decidís entrenar al Te cuento. Nuestro equipo femenino estaba en División de Honor B, ¿vale? Era un equipo que tenía una plantilla que a día de hoy somos conscientes de que era una plantilla superlativa, en plan, una plantilla que podía con cualquier cosa. Creemos, sin juzgar mucho, pero A ver. como estudiosos del deporte, creemos y de la gestión, que además los dos creo que estudiamos gestión deportiva, prácticamente, que no se prestó mucha atención a esto y que quizás se daba por hecho muchas cosas o que siempre se iban a exigir más hacia las jugadoras en vez de darles los medios que necesitaban en ese equipado que teníamos en División de Honor B. Y personalmente tengo la suerte de ir a Valladolid con mi equipo sub-14 y se jugaba el descenso, la promoción de descenso, el equipo de División de Honor B. Voy con mis chavales y veo el partido y veo una catástrofe rugbyística. Hablas del momento de descenso de nuestra chica. Descenso de División de Honor B contra Pingüinas. Las niñas sabrán lo que... Y yo fui para allá con los chavales y vi eso y dije,
catástrofe, en plan, catastrófico como estábamos jugando, pese a la plantilla que teníamos de jugadoras que hoy en día están rellenando plantilla de campeonas de la Liga Iberdrola, Iberians, Española Sevens, etcétera, 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 y un montón de jugadoras que, pese a no tener en plan ese nombre, por así decirlo, en otros equipos, una proyección brutal. Estaba todo por hacer. Y cuando vi ese partido, creo que me salió el sentimiento pues, de Indus de decir, es que yo no entiendo por qué un equipo de mi club no juega como el resto de equipos teniendo lo que tiene, ¿sabes? Me picó mucho. Esa temporada estaban en busca de entrenador porque los entrenadores que descienden ese equipo desaparecen. Bueno, pues a veces pasa en el mundo deportivo, es cruel, quizá no sea culpa solamente de los entrenadores, sino de la dirección general, pero yo me ofrezco y digo, pues me gustaría entrenar al femenino, ¿qué te parece? Hay una reunión con jugadoras, al parecer, o con capitanas, y consideran que en ese momento yo no estaba preparado por edad, por lo que sea, ¿vale? Y igualmente empieza la temporada con otros entrenadores y no va bien la cosa. Tenemos unas elecciones, el club pues cada 4 años tiene elecciones y yo iba a formar parte de la siguiente junta directiva y consideraba que nos iba a salpicar que el femenino descendiese 2 veces seguidas. Entonces, por amor al arte, sin cobrar más ni nada, yo digo, pues me meto en el staff, pese a que me han dicho que no. Con estas elecciones, como ahora yo estoy en la junta directiva, nadie más me va a poder decir que no. Entonces, en enero entro a la junta y entro al staff del femenino del año pasado. Intentamos hacer todo lo posible como si fuesen los exámenes de un estudiante, en plan de voy a recuperación, y a última hora estuve entrenando pues de enero al final de la temporada. ¿Qué pasa? Que descendemos muy tarde. Pues imagínate, entro a un equipo donde todavía no, en el momento que entro en enero, no tienen la zona de salida bien estructurada, no, en plan, está por hacer Faltan todo. hasta los conceptos. Todo, en plan, faltaba todo. Yo entiendo que quizás la implicación mía como entrenador joven no es mayor que otra, que a lo mejor un entrenador está cubriendo un puesto y viene de entrenar no sé qué, trabajar no sé qué, tal, el curro llega la niña, tal, y, ¿sabes? Y yo estoy en mi prime. En mi prime de ganas, por lo menos. No te voy a decir de calidad, pero de ganas 100%, porque yo quiero que todos los equipos de Indus disfruten. También hay que decir que no era el mismo equipo del que desciende. Claro, eso también no es... Sí, mantienes un grupo, hay trabajo hecho, Hay ahí una tienes fuga que de volver a talentos. empezar a trabajar desde cero prácticamente. Y bueno, intento ayudar a los entrenadores, al final terminamos descendiendo y son 2 descensos seguidos, pero me mantengo. Entonces, tengo la suerte el año pasado de entrenar con Lucas. Ahí está cuando entra Lucas. Entrenaba con Lucas en sub-18, un año muy bueno que hicimos. Bueno, al final perdimos esa final, pero estábamos súper enérgicos y yo en verano le digo, Lucas, ¿tú entrenarías conmigo el femenino? Se lo piensa. Pues Me costó, me costó, Tú dices que te costó, pero te costó poco porque en verdad sabías que éramos las piezas claves. Yo creo que los dos nos complementamos brutal y que somos una personalidad que para las niñas venía muy bien, ¿sabes? Al final creo que todo el mundo buscaba gente preparada psicológicamente para animar a un equipo de doble descenso y yo creo que las niñas lo que querían era competir, no necesitaban nadie que les hiciese así, de vez en cuando hay que hacerlo, pero lo que querían era jugar a buen nivel. Sí, ser Y competitivos. Lucas y yo, en plan, teníamos toda la ambición del mundo, no les queríamos hacer de menos, queríamos darle todas las herramientas posibles, así que Lucas accede y nos metemos. Sí. ¿Y cómo es el primer año entrenando a las chicas? Pues... Bueno, a día de hoy que grabamos a 21 de marzo, clasificamos para un playoff de ascenso. Sí. Hombre, es gratificante. Sí, gratificante. Estamos muy contentos. Es una experiencia diferente. A nivel deportiva, por cómo viene el equipo, nos faltan efectivos todavía, jugadoras. El equipo se queda un poco pelado de 2 descensos, imagínate, pero aún así me encanta todas las chicas que se han quedado porque tienen ganas de construir. Creo que en plan tenemos la oportunidad de hacer una cara completamente nueva del femenino de lo que había. Hay resquicios del femenino anterior, pero están en la grada, animando y genial, y se encargan de otras cosas del club, pero con esta cara completamente nueva del femenino, creo que estamos muy agradecidos que bajan el núcleo, baja siempre, ¿vale? Son pocas, pero bajan. Y Lucas y yo en plan súper bien trabajando. Al principio un encontronazo, yo creo, porque creo que es una parte muy emocional, es diferente. Es una parte muy emocional. ¿Qué pasa? Que él y yo también somos así. Entonces yo creo que nos veníamos O bien. también sois muy veníamos de una emocional. forma de entrenar, pues
en Indus es muy exigente. de soldados. Claro, soldados, y ahí hay que adaptarse a... Estás tratando con chicas, con Imagínate. mujeres, hay que adaptar las formas, hay que adaptar la forma de Sí, entrenar. sobre todo porque los niños vienen del colegio, en plan, y les apetece, se han apuntado y quieren llegar a la española, y a lo mejor yo tengo una persona que, bueno, tenemos varias personas que están trabajando constantemente, que salen tarde y vienen a los entrenos tarde, o gente que está haciendo una guardia en Puerta de Hierro y viene en plan sin dormir al partido. O sea, hay que tener en cuenta un poco el bagaje que tienen ellas, y eso es la primera vez que yo creo que tanto con chicos como chicas estamos entrenando a adultos. Eso es, entrenar a adultos. Ese es el cambio. No es que sea femenino, sino que son, Claro, son personas Pero adultas. yo creo que aunque estemos entrenando a adultos, estamos intentando volver a las raíces de la escuela, que es, como al final es un equipo que ha bajado 2 veces seguidas, el equipo es muy diferente a lo que era, no hay nada consolidado del todo, estamos intentando eso, que haya un núcleo muy fuerte de jugadoras que de verdad les guste el club, la forma de entrenar, el estilo y el ambiente que hay aquí en Industriales, y que a partir de esas jugadoras ya se vaya formando el equipo. Que no vaya y venga cada año, que se vayan, Que haya un buen núcleo. eso. Yo creo que además es interesante que este año, los que hemos ido a ver al femenino, que somos unos cuantos de los que estamos aquí, Nuestros amigos. Todo, yo nos creo, hemos ¿no? dado cuenta de que se echaba en falta que el femenino jugase como con esa identidad de Indus, y este año parece que se está empezando a ver, ¿no? Sí, y también mola porque al principio de año a lo mejor te dicen, sí que son de chavales, para que en 2 partidos a lo mejor ganen o pierdan, pero lo que decimos o lo que entrenamos acaba saliendo. Se empieza a ver. Nos lo dicen, es gratificante, para ellas también, y empieza a cambiar un poco el ánimo del femenino Exactamente. y Yo creo empieza que a volver ese ánimo les competitivo. empieza, exacto, esa es la palabra, en plan, la competición, lo que querían ellas, y creo que lo conseguimos ahora al final de la temporada, es que se vean súper competitivas con la identidad de juego que tiene Indus, y en la parte psicológica del equipo, que yo creo que es una parte muy importante que Lucas y yo no habíamos tocado. Creo que ellas son súper emocionales, pero nosotros conectamos con ellas. Además, yo pienso que le he dado mucha importancia a esa parte. He intentado aprender lo máximo posible. Me he asesorado pues, con las mujeres de mi vida, por así decirlo, de mi vida personal, y he tenido muy buenas mentoras de, oye, pues me ha pasado esto y le ha sentado así a una persona, no sé qué, y cómo llevar un poquito al equipo. Entonces, aprendiendo así, para Lucas y para mí nos deja esa parte psicológica, y para ellas la introducción a nosotros somos los chavales, vosotras sois las chavalas y sois parte en plan de nuestro juego, 100%. En plan, y es lo que insisto siempre con mi grupo en plan de chicas, en plan de, joder, somos en plan, estamos haciendo algo grande aquí, sois parte de ello, que antes no se había hecho, es en plan de, el femenino necesita otras cosas, entrenadoras de otros lados, no, está todo aquí en casa. Y ya va molando porque, por ejemplo, tú ya no pudiste estar, pero al final se acabaron quedando un rato jugó el primer equipo y algunos se quedaron a verlas, y al final se acabamos juntando todos, que eso hacía años que no pasaba en Industriales. Ya nos empezamos a juntar un poco los terceros tiempos, y eso, que las chicas se sientan un poco más queridas. Sí. Pero por eso Formar parte de ese formar grupo, parte, que pero- es lo que hace grande al club también. Pero que no es culpa de eso. Algo general, que ellas tienen que hacer su núcleo tiene y que ir dando también. tiene que volver a empezar todo. Eso es. Y este año es el inicio y Sí. va bien, estamos contentos y De está hecho, bien. Es verdad. camiseta de Indus Nami, ¿vale? Ok, escudito, vale, que es el equipo que se hicieron ellas de Rugby Playa, que mola un montón. Es un diseño de Paula Cortés, que es una crack que trabaja también en las redes de Indus, y a mí me encanta como formar parte también ella del mundo de ellas, Sí, ¿sabes? sentir esa pertenencia a algo. Claro. pues, en este caso. Joder, y anda que no habrán dicho personas en el club que Que está es la guapísima, guapísima esta camiseta. que la quieren. Pero mira, es como Está de muy guapa. corolas, todo. El Indus Nami es porque nosotros en defensa decimos tsunami para inundar la presión. Les gustó tanto el concepto que se lo hicieron, y para nosotros es un halago. En plan, imagínate un concepto que metemos de algo técnico, lo estás llevando en plan a las birras que te vas a beber en el torneo de playa. Me encanta. Mola mucho, tiene mucho sentido y guarda mucha relación con Indus al final, ¿no? Bueno, hemos hecho un corte que nos estábamos quedando sin luz, y ya para terminar el tema del femenino sí que quería retomar independientemente de lo que pase en ese playoff de ascenso, ¿qué podemos esperar del rugby femenino en el club? De aquí a los próximos años, por así decirlo. Pues, como hemos dicho un poco antes, que el núcleo ese que estamos construyendo y transmitiendo los valores de la escuela y de Indus cada vez sea más denso y más grande, y que el femenino de una forma natural vaya creciendo y evolucionando, y que sea consecuencia del buen trabajo ir ascendiendo, y que no sea en plan buscamos subir a DH o DHB, sino que sea fruto del buen trabajo y de hacer bien las cosas y de eso, de los valores, y que todo vaya bien, pues que solo lleguen los frutos. Yo creo que tienen que ser ellas. En plan, Lucas y yo somos herramientas puestas ahí por el club. Consideran que éramos los indicados, nos está yendo bien, pero
deben ser ellas las que tomen las riendas de hacia dónde vamos, captar niñas, quedar, hacer lo mismo que tenemos nosotros, este grupo que está aquí, pero en versión femenina y sin excluir lo máximo posible porque al final es como te vas quedando sin equipo. Hicieron el otro día un partidazo en Liceo. Al final el resultado no nos favoreció, pero vienen Nada haciendo... que ver con la ida, por ejemplo. Nada que ver con la ida, hemos mejorado Lo un montón de vimos. cosas y yo creo que simplemente lo que hemos mejorado ha sido la garra y la competencia. Yo creo que las he visto un equipo más unido y en plan de que al principio se les ponía alguna adversidad y la mochila se llenaba de excusas y decían, bueno, es que somos un equipo joven, no sé qué, y esta vez ellas mismas han dicho, no, es que no nos vale cualquier cosa. No hay excusas. No hay excusas, queremos 100% el partido, queremos ir a por él y al final el Liceo es un equipo que está muy bien trabajado, me encanta además, yo creo que cómo lo están llevando, nos pasa a Lucas y a mí, que los entrenadores tanto del femenino del Liceo como del sub-18 del Liceo, pues creo que son los entrenadores que nos estamos encontrando que forman muy bien a los chavales. Comparten un poco la filosofía. Exactamente, el resto pues al final hablamos del mando de la Play, pero ellos precisamente son bastante buenos y nos gusta en plan, competir al 100%. Entonces, depende de ellas. Chavalas, hay que darle mucha caña, 100% en los próximos años porque se viene una cosa muy grande. Estemos o no estemos nosotros, me refiero, en plan, si mañana tiene que venirse, tienes que ponerte tú a entrenar, las chavalas te van a hablar a ti del tsunami, ¿sabes? Bueno, hacemos un llamamiento para que el 7 de abril, ¿no? Que es 27 de abril, 27 de abril, se viene todo el ascenso. mundo, seguro que va a ser en las Leonas porque la madrileña pone todos los partidos importantes en las Leonas, entonces todo el mundo a Vallecas, que por ahí luego hay... ¿Contra quién a priori? No se sabe todavía. Majada Hortaleza. Hortaleza Baja seguramente, Ah. entonces Majada o Águilas de Toledo y Torrelodones, nos viene también. bien, Torrelodones cerquita, si ganamos, Torrelodones tenemos un gimnasio abajo que flipáis, os podéis venir todas. Bueno, pues hasta aquí el podcast. Damos las gracias una vez más a todos nuestros patrocinadores, a Gaby y a Lucas por venir y mucha suerte a las chicas en su partido de ascenso Vamos. el 26 de abril.